Bienvenidas y bienvenidos al evento de lanzamiento del curso virtual sobre educación, derechos humanos y movilidad humana. La Organización de Estados Iberoamericanos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador y el Ministerio de Educación, instituciones comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial hacia las personas en situación de vulnerabilidad y de movilidad humana, presentan el curso virtual Derechos Humanos, Educación y Movilidad Humana. A continuación, vamos a dar paso al señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Por favor, señor defensor, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Bueno, para la Defensoría del Pueblo constituye un verdadero honor, y tengo que decirlo de esa manera, el dar inicio, saludar en este inicio, en este curso que se va a impartir sobre derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad en movilidad. El aspecto fundamental de la educación tiende a generar patrones, sobre todo de conducta, que vayan cambiando y sobre todo incorporando las dinámicas de la realidad social, siempre con un enfoque en derechos humanos. No es posible que cambiemos una realidad vulneratoria, estructuralmente violenta, discriminatoria de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad al estar en tránsito o en movilidad humana, sin que hayamos empezado con procesos educativos, formativos, de capacitación a nivel primario, secundario y superior. Esta debe ser una norma general, este debe ser un objetivo específico, un objetivo que compartan todas las instituciones públicas, instituciones educativas, instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil, que nos permitan de esta manera poder llegar con un claro conocimiento, pero sobre todo con una idea en concreto, de que los derechos humanos, sobre todo de aquellos grupos de atención prioritaria, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aquellos que han salido de su tierra natal, de su territorio, y se han trasladado a otro lugar distinto, en condiciones, en circunstancias, en cultura, requieren y merecen ser acogidos, pero sobre todo incorporados dentro de la sociedad que recibe a la persona que se encuentra en situación de movilidad. Como sociedad, como ecuatorianos, como Ecuador en general, somos un país que hemos acogido a múltiples, a miles de personas que se han encontrado en situación de tránsito e inclusive que han llegado a establecerse en el país. Frente a eso, nuestra política siempre debe ser de puertas abiertas porque la movilidad es un derecho universal. No existen personas ilegales, existen personas que se encuentran en situación de irregularidad y que por eso es obligación de los estados, bajo la condición del ser humano y de su dignidad, abrir los espacios necesarios para regularizar, pero sobre todo proteger a las personas que se encuentran en situación de movilidad. Este curso, junto con los estados americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, se ha abierto, se ha ofrecido a la sociedad en su conjunto, a los servidores públicos, a los maestros, a los que forman parte del DECE, es decir, al sector educativo, tiene como finalidad incidir en la formación y en la educación que nos permita, insisto, proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad al encontrarse en condiciones de movilidad. Espero con todo la convicción necesaria de que este curso será de mucha ayuda, nos permitirá abrirnos a los conceptos, abrirnos a este nuevo enfoque de derechos, pero sobre todo nos permitirá tener mayores valores respecto al respeto, a la no discriminación, a la inclusión de las personas que se encuentran en situación de movilidad y de esa forma podamos garantizar sociedades democráticas mucho más pluralistas, pero sobre todo mucho más respetuosas de derechos humanos. Anhelo, insisto, en que este curso se convierta en un espacio de debates, de ideas, pero sobre todo de crecimiento en cuanto al conocimiento, pero sobre todo al respeto de los derechos humanos de las personas en movilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor defensor. Ahora a continuación vamos a dar paso a la proyección de un video que corresponde al módulo 1 del curso virtual. El módulo 1 se relaciona con el tema de identidad y derechos humanos y tiene como objetivo que las personas tengan conciencia de los aspectos que son parte de su identidad y cómo esto está relacionado con el respeto y también con los procesos de exigibilidad de derechos humanos.
Sí, por favor, proyectemos el video del módulo 1. Ivo, ¿tienes todo listo? Yo creo que sí. Mira, ya están aquí, Pablo. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este viaje del conocimiento. Ivo y yo, durante estas semanas les acompañaremos en el curso virtual Derechos Humanos y Movilidad Humana. Un tema actual y de mucha importancia, Pablo. Además, los contenidos serán de mucha utilidad para promover una mejor convivencia. Por ejemplo, yo con mis estudiantes. Y yo, para ser un servidor público más sensible y cercano a esta realidad. Iniciar un viaje no es fácil, más aún cuando hay situaciones que te obligan a hacerlo. Pero un viaje es una oportunidad para conocernos a profundidad, mirarnos en las demás personas y afianzar nuestra humanidad, identificándonos entre todas y todos. Así es, Ivo. Por eso nuestra primera parada nos lleva al módulo 1 de nuestro curso, Identidad y Derechos Humanos. Al finalizar este módulo podremos definir las características que componen nuestra identidad individual y social, así como reconocernos en situaciones de privilegios o desventajas. Identificar cómo los aspectos de nuestra identidad pueden exponernos a la discriminación. Reconocer la igualdad como fundamento de los derechos humanos. Para lograr este aprendizaje, el curso ofrece recursos educativos como tarjetas informativas, videos interactivos, casos de la vida real y espacios para tu reflexión, análisis y ponerte en acción. Ahora sí, está todo listo. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a dar paso a la economista Sara Jaramillo. Ella es directora y representante de la OEI de la Oficina Nacional del Ecuador. Por favor, economista, le escuchamos. Muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto poder saludarles en este día. Un especial saludo al doctor Freddy Carrión, al doctor Carlos Rodríguez, que también nos acompaña del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, a Soledad Vela desde el Ministerio de Educación. Hoy es un día muy importante para nosotros, pues desde la OEI, porque presentamos un producto de un largo trabajo, de una relación bastante fructífera también entre la Defensoría del Pueblo y la organización, en este caso, en este proyecto en particular, con la participación activa y el apoyo también del Ministerio de Educación del Ecuador. Tenemos un fin común, coincidimos en el tema de extender la educación en derechos humanos en el país. Una de las iniciativas que inició en el año 2018 fue el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, que en el 2019 lo denominamos Tránsito a Maguaya para darle una característica especial y muy acotada a una representante de la lucha por los derechos humanos en el país. Este premio lo hemos impulsado ampliamente con el Ministerio de Educación, con la Defensoría del Pueblo, y lo que buscamos es conocer las buenas prácticas y las iniciativas que en cuanto a educación en derechos humanos se llevan a cabo por las organizaciones de sociedad civil y también, sobre todo, por las instituciones educativas, porque tenemos que mostrar también lo que se hace bien. El proyecto en el cual, en el marco del construido el presente curso, lo que les estamos presentando el día de hoy, tiene como objetivo general incidir en la política pública de movilidad humana que la Defensoría del Pueblo está implementando en todo el territorio nacional, especialmente en el eje de educación y derechos humanos, y está orientado a la capacitación en educación, derechos humanos y movilidad humana. Inicialmente dirigido a instituciones educativas de la frontera norte del Ecuador, y que con su adaptación virtual, que de lo cual los videos y los MOOCs que les vamos a presentar son parte, permitirá llegar a muchos más beneficiarios. Esto se ha desarrollado en conjunto por la oficina de la OEI en Ecuador, la Defensoría del Pueblo, con la revisión también del Ministerio de Educación, y gracias al aporte y al financiamiento del Instituto de Educación de Derechos Humanos de la OEI, que tiene su sede en nuestra oficina de OEI Colombia. Hablar sobre derechos de movilidad humana y promover su cumplimiento es especialmente relevante en estos momentos. Ecuador es el tercer país en la región con la mayor cantidad de población migrante venezolana, después de Colombia y Perú.
Según cifras oficiales, la población de migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador a diciembre del 2019 alcanzaba ya un estimado de 548.887 personas. Para el 2020, y de acuerdo con los flujos migratorios que se han venido dando desde mediados del 2019, se estima que esta cantidad ha incrementado y llegará a 659.000 personas. Esto implica grandes desafíos para el país, para el que cooperantes e instituciones del Estado buscan responder de manera articulada a través de la plataforma del GTRM, siendo la OEI un miembro activo del Grupo de Trabajo de Educación, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la educación y velar por la educación y los derechos, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes venezolanos y en situación de movilidad, que se encuentran dentro del sistema educativo nacional, objetivo con el que estamos totalmente comprometidos. En esta coyuntura, la OEI, junto con la Defensoría del Pueblo, está articulando con este grupo de trabajo en educación las propuestas de capacitación que han sido ya revisadas y que pronto estarán ya a disponibilidad de todos. En un primer momento, todas estas capacitaciones estaban dirigidas, se iban a realizar de manera presencial, pero obviamente por el contexto de pandemia, lo que hemos buscado en este momento es que se traslade a una modalidad virtual y va a estar quienes van a ser los principales usuarios, y esperamos que en una cantidad masiva, son docentes y funcionarios de los DECES y también servidores públicos de todo el país. Lo que estamos viendo, estos videos son parte de los MOOCs que hoy se socializan y que van a estar a disposición de toda la comunidad en el país. Solo me queda agradecer en este momento el trabajo comprometido del equipo de educación de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Educación, quienes también nos están facilitando la conexión con los docentes y quienes también han podido revisar los contenidos de estos cursos. Y de nuestra parte, desde nuestro equipo de OEI, también un especial agradecimiento a Henry Ulloa, quien ha sido un eje fundamental desde nuestra organización para poder llevar a cabo este proyecto. Y como decía también, obviamente que sin el financiamiento del Instituto de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos de OEI, no podría haberse realizado. Hoy nos acompaña Carlos Rodríguez, que es su director, y estamos muy expectantes de todo lo que se está realizando y porque además este proyecto forma parte de un programa regional, no es una acción que está desarticulada o que es solitaria, sino que realmente para nosotros como organización forma parte de un programa ya regional y que esperamos tenga la mayor acogida y que pueda ser revisado por todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y un buen día a todos. Muchísimas gracias, Sara. Y ahora es momento de ver el video que corresponde al módulo 2 del curso virtual. Este módulo se relaciona con el tema aspectos básicos de los derechos humanos y en el cual se van a indagar los fundamentos de los derechos humanos, la función de los derechos humanos, es decir, para qué sirven los derechos humanos, entre otros temas que son relevantes dentro de esta temática. Por favor, proyectemos el video del módulo 2. Nuestra identidad individual nos hace personas únicas e irrepetibles, pero nuestra identidad social nos permite identificarnos con las demás personas y con nuestro entorno, el cual nos concede unas veces privilegios y otras desventajas. El viaje tiene paradas, unas son más agradables que otras, pero detenerse nos permite tomar fuerzas para avanzar. Llegamos a la segunda parada de nuestro curso para hablar de derechos humanos. ¿Qué son y para qué sirven los derechos humanos? Al finalizar este módulo, estaremos en capacidad de identificar varios hitos en el desarrollo de los derechos humanos, reconocer los fundamentos de los derechos humanos, igualdad, dignidad y libertad, comprender que los derechos humanos sirven para direccionar el ejercicio del poder y desarrollar el proyecto de vida. Disfruta de los diferentes recursos que te ofrece cada módulo. Aquí, por ejemplo, tendrás una línea de tiempo interactiva sobre los hitos de los derechos humanos, casos de la vida real y espacios para tu reflexión personal y cómo aplicarlos en nuestra vida. A seguir,
Nos vemos en la próxima parada. Muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar a María Soledad Vela. Ella es subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación. Por favor, María Soledad, le escuchamos. Muchísimas gracias, Lorena. Buenos días con todos quienes nos acompañan aquí. Freddy Carrión, Carlos Rodríguez, Sara Jaramillo, Henry Ulloa y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este evento de un curso, como nos decía Sara, del nacimiento de este curso que es tan importante. Hablar de derechos humanos y en el ámbito educativo es esencial porque nos permite justamente desde entender que la educación ya es un factor de protección y es un derecho ineludible, entender también que desde aquí también parten muchos otros derechos humanos y que tenemos que conocer todos quienes somos actores de la comunidad educativa, la importancia de los derechos y hacer todas las acciones en el marco de los derechos. El derecho a la educación nos permite, nos promueve el acceso de todas las personas, más aún aquellas que, como nos mencionaban, por cualquier situación están en una situación de vulnerabilidad, como son las personas de movilidad humana, como son las personas que viven en sectores alejados, las personas con discapacidad, con alguna enfermedad catastrófica, porque la educación, como sabemos, es una educación para todos y para todas que tiene que garantizar, cierto, el acceso, pero a su vez también tiene que garantizar los procesos de aprendizaje, de permanencia, de promoción en el sistema educativo. Además, poder atender y poder establecer ciertas políticas específicas que garanticen que aquellos estudiantes, niños, niñas y adolescentes principalmente, pero también jóvenes y adultos que por alguna razón están fuera del sistema educativo, no pueden acceder o por su condición o situación tienen dificultades para acceder, podamos establecer aquellas acciones y políticas específicas que garanticen realmente que ellos sean parte del sistema educativo nacional. Como educación tenemos varias acciones que se han hecho y ustedes van a conocerlas durante el curso también a nivel mucho más específico, en el marco de la normativa, en el marco de guías, manuales, etcétera, y también ya en actividades operativas. Varias modalidades, las ofertas extraordinarias que responden justamente a las necesidades de aquella población que por distintas situaciones no ha logrado ingresar al sistema educativo y que nos van dando respuesta y que nos van permitiendo que ellas accedan con procesos de apoyo permanente a las familias, asesoramiento, orientación, acompañamiento para que estos procesos se puedan dar de la mejor manera y también en situaciones no discriminatorias, en situaciones de respeto total a cada uno de los estudiantes y a las personas que son parte del sistema educativo. Quizás una de las consultas o de las preguntas que nos hemos hecho al pensar en este curso y en estos módulos tan importantes es ¿por qué debemos hablar de derechos humanos en el sistema educativo? Y es esencial porque la educación es un derecho habilitante de muchos de los otros derechos. Además, porque las instituciones educativas se constituyen en espacios privilegiados para la protección integral, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Y más aún esto nos hemos evidenciado durante todo este tema de todo este tiempo de pandemia y de emergencia sanitaria que nos ha llevado a todos a repensar la educación, a repensar las metodologías, las estrategias, la forma de comunicarnos, la forma de ver cómo vamos a responder también a otras problemáticas que han emergido o que emergen de toda la situación de pandemia, como son las dificultades socioemocionales, de responder también a la parte emocional, y cómo mantener también o hacer educación en entornos de paz, en entornos de convivencia armónica. Evidentemente, claro, es una responsabilidad del Estado mayormente garantizar este efectivo goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también pensando pensando la educación desde un enfoque de derechos, la educación es parte de una promoción del desarrollo integral del estudiantado.
Por eso justamente mencionaba la importancia de pensar en que nos ha llevado a pensar en acciones específicas para el acompañamiento emocional de los estudiantes, de los docentes, de los profesionales, de todos los actores de la comunidad educativa durante todo este proceso de emergencia sanitaria. Como decía, el Estado, por un lado, es responsable de la garantía de derechos, pero la protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todas las personas, es una responsabilidad de todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana y la sociedad en general, y más aún la comunidad educativa. En la comunidad educativa, los docentes, administrativos, familias, los profesionales de DESES, de UDAIS, los estudiantes, deben promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y es esencial que conozcan cuáles son los derechos humanos y cómo desde ahí cada uno de los actores debe, desde el conocimiento, desde la información, debe empoderarse y ser un actor activo en la promoción de estos derechos. Un punto importante que también nos parece esencial es que cuando hay una vulneración es una responsabilidad de todos, igualito, de cada uno de los actores o de quienes conformamos la comunidad educativa, denunciar. Ese es un deber para todas las personas adultas, ¿no?, de la comunidad educativa. Cuando tienen conocimiento de un hecho de vulnerabilidad, es responsabilidad denunciarlo, justamente para poder implementar todas las medidas de reparación y de protección integral a las víctimas, además de hacer todos los procesos legales y administrativos que se tengan que hacer. Nosotros como Ministerio de Educación, otro punto en el que vamos a profundizar y enfatizar es cómo garantizamos a través de qué ejes, a través de qué acciones, garantizamos los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y hemos determinado 3 ejes importantes. El primer eje de la prevención integral, en donde nos referimos a todo el conjunto de acciones y estrategias que están orientadas a toda la comunidad educativa hacia el ejercicio pleno de sus derechos humanos, fortaleciendo este desarrollo integral, la construcción de una cultura de paz en el marco del buen vivir, a través de la adopción de medidas encaminadas a impedir que aparezcan problemáticas psicosociales que afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes e impidan que estas dificultades causadas por su aparecimiento se mantengan durante el tiempo. También a través de otro eje de acciones en el eje de la atención y protección integral, que se refiere más bien a cuando detectamos una presunta situación de vulnerabilidad de derechos, además de hacer la denuncia, como decía anteriormente, en la cual todos los adultos somos responsables de hacerlos, hacemos todo un proceso de derivación a las instituciones competentes del sistema de protección integral, con el fin de hacer las intervenciones oportunas en las situaciones de vulneración, aquellas vulneraciones que son cometidas dentro o fuera del ámbito educativo. Y la reparación y restitución, que consiste en recibir, en escuchar, en acoger, en cuidar al estudiante o a la estudiante, garantizando su seguridad, protección y estabilidad emocional y física durante todo el periodo posterior al conocimiento del presunto hecho de violencia, y así articular con todas las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, con las familias, brindando un seguimiento y un acompañamiento constante. Y en los casos específicos de violencia sexual se realiza un plan de acompañamiento que contempla todos los componentes para garantizar una reparación integral y la protección integral de la víctima. Entonces, creemos que este es un tema, y yo también me uno a las felicitaciones de Sara, al equipo técnico del Ministerio, a Henry, a todo el equipo de la OEI, de la Defensoría del Pueblo, quienes en conjunto hemos logrado trabajar en este proceso de formación y de capacitación tan importante que seguro va a fortalecer las capacidades de todos los actores de la comunidad educativa, pero más de esto nos va a permitir o nos va a fortalecer el trabajo en educación en el marco de los derechos, y va a fortalecer que podamos trabajar por comunidades y entornos de aprendizaje armónicos,
en el marco del respeto. Así que muchísimas gracias y creo que tiene asegurado también el éxito y que seguiremos trabajando en conjunto y de la mano en acciones conjuntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. Y bueno, en este momento vamos a dar paso al video del módulo 3. Sí, este módulo está relacionado con el tema de igualdad y no discriminación y genera un análisis, o mejor dicho, promueve un análisis desde aquellos prejuicios y estereotipos que generan discriminación. Entonces, por favor, en este momento vamos a proyectar el video del módulo 3. Así no voy a avanzar mucho. Cuando no contamos con recursos económicos ni influencias, solo nos quedan nuestros derechos. Por eso hay que defenderlos. ¡Qué mala onda! Y seguro es por los prejuicios, como creer que la gente que jala dedo en la carretera es delincuente. Y así llegamos a nuestra tercera parada, deconstruyendo la discriminación. En este módulo aprenderemos a identificar estereotipos y prejuicios que desencadenan la discriminación, describir los elementos de la discriminación y sus consecuencias, proponer un círculo virtuoso que poco a poco disminuya la discriminación. Aquí te proponemos un documental sobre la discriminación, herramientas normativas, la construcción de conceptos desde tus propias experiencias y espacios para el análisis y la reflexión para el accionar de la vida. No hay que perder la esperanza, hay que seguirlo intentando. Gracias, hola, ¿me llevas hasta Calcito? Claro. Ya ven, nos vemos en la siguiente parada. Muchas gracias. Y bueno, a continuación nos va a dirigir unas palabras Steve Vergara Vaquero. Él es justamente director del Mecanismo de Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad Humana. Por favor, Steve. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos, con todas, con todo el público que nos sigue a través de Facebook Live. Quiero felicitar esta iniciativa porque estos procesos que se vienen construyendo y que se van poco a poco ya concretando a nivel tanto de los esfuerzos interinstitucionales, el aporte que nos brinda la cooperación internacional, pero sobre todo ese mandato que ha sido aterrizado y empoderado por parte del organismo de defensa y tutela de derechos humanos, que está tomando una dinámica realmente importante, generando hitos que creo que son fundamentales para que una sociedad pueda ir asumiendo también sus responsabilidades y sus roles. Recordemos que no es una sociedad per se la mejor, aquella que identifica los derechos o los estampa en leyes y en documentos, sino aquella que se empodera, que asume el rol y la naturaleza de los derechos como un elemento fundamental de su vida diaria. La movilidad humana, por ejemplo, es justamente un elemento que ha ido acompañando a la vida y al desarrollo de la sociedad y del ser humano desde que tiene uso de razón. Sin embargo, a la medida del avance de la historia se ha ido identificando y se ha ido encontrando una serie de obstáculos, y una de ellas es justamente la falta de empatía. El pensar que en un momento dado las bondades, la comodidad a la que ha llegado la sociedad es suficiente para dar la mirada a un costado frente a lo que sucede ante sus ojos. Y yo creo que el tema de entender que todos
finalmente, de una u otra manera, somos abordados de forma transversal por esta necesidad o esta aspiración también de encontrar mejores horizontes, significa que tenemos también que una responsabilidad y también una necesidad de ir aprendiendo, de ir conociendo y obviamente de formarnos. No creo que sea suficiente el simplemente tener una noción general de las situaciones, sino que también como gestores, pero también como orientadores, tenemos que hacer un esfuerzo de formación permanente. Así que estos espacios están abiertos para la comunidad y estamos como institución, la Defensoría del Pueblo, siempre lista, presta para aportar nuestro contingente con toda responsabilidad y mística. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Steve. A continuación, por favor, vamos a proyectar, ¿sí?, el video que corresponde al módulo 4. Este módulo trata específicamente sobre el tema de la movilidad humana. Por favor, el video. No es fácil viajar a pie por horas, días e incluso semanas. La movilidad humana es una situación muy sensible que viven millones de personas en todo el mundo y es parte de mi herencia, mi madre, mi padre, mis abuelas o abuelos. ¿Quién no ha tenido que dejar el lugar en donde nació por un tiempo y recorrer enormes distancias buscando mejores días? Llegamos a nuestra cuarta parada, donde justamente hablaremos de movilidad humana. Al finalizar este módulo podremos definir la movilidad humana como parte de nuestra historia personal, social y humana, conocer los derechos de las personas en situación de movilidad y las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos. Pese al cansancio, el miedo y los peligros, miles de familias migran cada día, huyen de la violencia o buscan mejorar su calidad de vida. ¿Tú harías lo mismo por tus seres queridos? A seguir caminando, que las paradas son para tomar fuerzas. Perfecto. Ahora, en este momento, sí, vamos a escuchar al doctor Carlos Rodríguez. Él es representante del Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia de la OEI. Por favor, doctor, tiene la palabra. Gracias, muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos los asistentes a este evento. Quiero presentar un saludo muy especial al doctor Freddy, quien sé de los compromisos que tiene en el tema de la Defensoría, pero aún así estuvo presente acá en este importante evento, a nuestra colega Sara, quien dirige la oficina de la OEI en Ecuador, de igual manera a la doctora Soledad por parte del Ministerio, a Steve, quien de igual manera acaba de hacer su presentación, y presentar un saludo muy especial de igual manera a Henry Ulloa, quien le ha dedicado toda el alma y todo el corazón a este tema. Yo quiero simplemente señalar 2 o 3 aspectos fundamentales en aras del tiempo. En primer lugar, decir que desde la Organización de Estados Iberoamericanos, como lo manifestó Sara, esta ha sido una preocupación constante. Tan preocupación constante ha sido de que se creó este Instituto de Derechos Humanos con sede en Colombia, dirigido precisamente a apoyar este tipo de iniciativas. Y quiero llamar la atención en el siguiente tema. El concepto de derechos humanos es profundamente amplio, abarca, y como lo mencionaba ahora uno de mis antecesores en el uso de la palabra, Steve, precisamente, que tiene que ver en que el gran reto que tienen las sociedades, que tenemos quienes estamos involucrados en este tema, es que esto no se quede en una circunstancia meramente teórica, en un buen discurso, sino que se pueda plasmar en una realidad contundente. Digamos que la Organización de Estados Iberoamericanos, fiel a este compromiso, de igual manera el Instituto de Derechos Humanos, ha procurado de una u otra manera apoyar todo este tipo de iniciativas en América Latina. Dentro del gran conjunto que tiene que ver con este tema,
de Derechos Humanos está el tema de la movilidad humana, que les quiero también comentar algo, es profundamente amplio y el tema migratorio es solamente una arista frente al tema de lo que es la movilidad humana. Se pueden presentar diversos tipos de problemática frente a ello. Voy a citar un ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Colombia, y que de igual manera presenta una caracterización a veces común en muchos de los estados de Iberoamérica, porque hay algo que se ha mencionado aquí que es muy importante. Somos iguales, pero de igual manera tenemos una caracterización propia que nos lleva a determinar algo que se denomina enfoque diferencial. ¿Y qué es el enfoque diferencial? El enfoque diferencial no puede ser entendido ni confundido como algo que es contradictorio, que es el tema de la discriminación. El enfoque diferencial es entender que hay unas personas que pueden tener cierto tipo de dificultades, que se encuentran en desventaja por cualquier hecho coyuntural frente a los demás componentes de la sociedad. Un ejemplo, la población indígena. Y he venido manifestando de que esta pandemia, lamentablemente, ha permitido colocar muchísimo más al desnudo la gran cantidad de problemas que presentamos como sociedad. Los ha hecho más evidentes, nos ha desnudado definitivamente. Y entonces problemas que recurrentemente hoy en día tenemos toda la sociedad en estos sectores que se pueden denominar que tienen un grado de vulnerabilidad superior al resto de los componentes de la sociedad, se hacen muchísimo más evidentes. En el componente de educación, que es el tema que nos ocupa paralelamente al tema de movilidad humana, el Instituto de Derechos Humanos y la Organización de Estados Iberoamericanos ha dedicado un gran esfuerzo. Y yo quiero celebrar muchísimo esta iniciativa desde Ecuador. Miren las cifras que se presentaban ahora. Ustedes deben recordar que en Ecuador, aproximadamente cuando estamos hablando nosotros, no mucho tiempo atrás, podemos hablar 5 años atrás, estábamos hablando nosotros de aproximadamente 8.000 venezolanos migrantes en el país. Posteriormente, se pasó a una cifra de 200.000 de manera muy rápida, cuando se comenzaron a generar una serie de dificultades para pasar a una cifra cercana a los 500.000, se habla hoy en día, y ya en una proyección de 600.000. Esto se influye y lógicamente presenta unos retos importantísimos, máxime cuando Colombia y Ecuador se consideraban países de tránsito únicamente, pero que saben ustedes que por ciertas medidas que han tomado otros países como Chile, como Perú, etcétera, ya hoy en día no son tan países de tránsito. Hoy en día estas personas ya están quedándose dentro del territorio. Y es por eso que yo quiero citarles a ustedes un pequeño ejemplo de un proyecto que ha venido trabajando la Organización de Estados Iberoamericanos, si bien es cierto, no a través del instituto, lo ha venido trabajando como organización y tiene que ver con la caracterización de los estudiantes venezolanos en el distrito capital en la ciudad de Bogotá. Y es para manifestarles a ustedes de lo importante que es este tema y de lo importante que es que la Organización de Estados Iberoamericanos influya ante todo por algo que manifestaba Sara y que de igual manera manifestaba Soledad en su intervención y tiene que ver en la construcción de una política pública. Tiene que haber una política pública dirigida a atender este tipo de situaciones que no me gusta llamarlas problemáticas, porque desde ahí arranca el problema. Entonces los llamamos, no, es que tenemos el problema de los venezolanos. No, lo que tenemos es una situación que se está presentando acorde a una realidad y que debemos estar preparados para enfrentarla. Y como lo manifestaba el defensor, la movilidad es un derecho que tiene la persona. Les quiero señalar algunas cifras generales que fueron producto de ese trabajo conjunto que está haciendo la Organización de Estados Iberoamericanos con la Secretaría de Educación, en este caso distrital de Bogotá. Bien saben ustedes, Bogotá tiene una cifra no menor de habitantes, cercana a los 9 millones de habitantes. Y cuando se hace el tema de la escolarización, nos damos cuenta, producto de esa caracterización que se va a hacer, que es una cifra cercana a los 800.000 estudiantes los que se encuentran, pero que de esos 800.000 estudiantes que están, cerca de 50.000 son venezolanos. Fíjense ustedes que estamos hablando cerca del 5%. ¿Esto qué lleva?
a que la OEI realice una acción pertinente en aras de este sentido, y es dirigido a que el Estado colombiano, en este caso el gobierno distrital, implemente una serie de medidas que conlleve a atender a esta población, a determinar cuáles son las barreras que presentan. Y fíjense en ustedes, la gran mayoría de personas que determinó la OEI que están en esta situación ya llevan entre 2 y 5 años en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que ya tienen una estabilidad dentro del Estado. ¿Eso a qué lleva? Pues conlleva necesariamente a que deban existir unas medidas que permitan que estas personas puedan tener facilidad al acceso a la educación, puedan tener la posibilidad de igual manera de prepararse en unas condiciones de igualdad con lo que está pasando con los colombianos. Ustedes saben que las dificultades que tenemos en este momento de conectividad, el papá se va a trabajar y resulta que solamente hay un equipo, entonces el estudiante tiene que esperar nuevamente a que regrese su papá para poderse conectar nuevamente al equipo, porque mientras el papá trabaja para subsistir, no tiene el hijo cómo poderse conectar o cómo poder adelantar unas cosas. Impresionantes retos, cantidad de situaciones que se nos van a presentar y que de verdad, reitero nuevamente, quiero celebrar muchísimo, exaltar este principio de colaboración que se da entre la Defensoría del Pueblo, entre el Ministerio de Educación, entre la Organización de Estados Iberoamericanos, y que me manifiesto totalmente complacido porque esto es lo que queremos. Principio de colaboración armónica en aras de avanzar en la cultura y también posteriormente de realizar aportes que impliquen el desarrollo de una política de Estado dirigida a la población vulnerable y a la población que se encuentra en una situación diferencial frente al resto de la sociedad. Muchísimas gracias y mucha suerte en este evento. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y ahora es momento, ¿sí?, de ver el video del módulo 5. Este video aborda, y mejor dicho, más que este video, este módulo del curso virtual aborda el tema de educación y derechos humanos. Por favor, proyectemos el video. Pablo, lo logramos. Así es, Ivo. Este viaje ha sido toda una aventura. Aprendimos a empoderarnos de nuestra identidad individual y social y a valorar las diversidades de los seres humanos. Entendimos que los derechos humanos son para todas las personas sin distinción. Aprendimos sobre el ciclo de la discriminación y cómo reducirla con nuestras acciones cotidianas. Y nos sensibilizamos sobre la movilidad humana, entendiéndola como una experiencia que forma parte incluso de nuestra propia historia. Y cómo garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad. Llegamos a nuestra última parada, derechos humanos en la educación. Este módulo nos invita a identificar nuestro rol laboral como representantes del Estado, contextualizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana, promover los derechos humanos en el aula, incentivar la construcción de comunidades educativas incluyentes. Ha sido un placer ser su acompañante en este viaje de conocimiento y sensibilización frente a una situación en la que todos debemos actuar. Esperamos que estos contenidos sean útiles para que los espacios educativos promuevan la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos, porque tú y yo también somos migrantes. Hasta la próxima. Y en este momento vamos a dar paso a una representante de la comunidad venezolana que radica aquí en Ecuador, ¿sí? Ella es Yasmina Era, es periodista venezolana y activista por los derechos humanos en Ecuador. Por favor, Yasmina, te escuchamos. Buenos días a todos los presentes y directivos de la Defensoría del Pueblo. Gracias por la invitación a este evento sobre derechos humanos y movilidad humana, y como representante de la comunidad venezolana. Comienzo con las siguientes palabras. La evidencia nos muestra que en circunstancias críticas de emergencia e incluso cuando las comunidades lo han perdido todo, la educación sigue siendo una prioridad para la familia. Esto lo dijo Claudia Uribe, directora de la OREAL UNESCO en Santiago.
¿Por qué comienzo con estas palabras? Debido a que la comunidad migrante, a pesar de trasladarse a otros espacios, después de la alimentación es necesaria la educación, conjuntamente con los derechos humanos, ya que las familias migrantes y refugiadas venezolanas se encuentran en una situación de fragilidad antes de la pandemia. Imagínense después de la pandemia. Ahora actualmente se agrava esta situación debido a la pérdida de empleo, las dificultades de acceso a prestaciones y servicios de emergencia, así como la falta de acceso a los sistemas de salud. También puedo decir que debido a que ya algunas personas no cuentan con los medios de vida, en algunos países de acogida, podemos hablar específicamente acá en Ecuador, que es donde estamos tratando el tema, se le ha sido bastante imposible acceder a las respuestas de algunos organismos de emergencia, debido a la presión y a la redefinición de prioridades que han debido realizar estos estados que no se encontraban preparados. Por ejemplo, Ecuador es un país que no se encontraba preparado para recibir la cantidad de migrantes que actualmente nos encontramos. Primero comienza una migración tanto cubana, colombiana y ahora venezolana que viene en un gran número, por decirlo de alguna manera. Entonces, también vemos actualmente, después de la pandemia, algunas personas que han tenido que retornar a Venezuela. En distintas ciudades de la región, muchas familias se encuentran en la espera de asistencia también humanitaria, a pesar de que muchos organismos han prestado el apoyo, pero lamentablemente, como lo decía anteriormente, Ecuador no se encontraba preparado para lo que le venía en cuanto a la cantidad de migrantes que han tenido que llegar. También se le hace imposible al gobierno tratar de hacer algún retorno como algunas personas lo están haciendo actualmente debido a la situación. Entonces podemos decir que exponiéndolos a riesgos de infección como pasó actualmente debido a movimientos irregulares entre países y cruce de frontera. En materia educativa yo puedo decir que el 100% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran matriculados en algunos países de acogida y especialmente acá en Ecuador, hoy se encuentran un gran número fuera de las escuelas, porque realmente sí hemos recibido algunas informaciones y sin certezas también de retornar. La semana pasada específicamente me comentaban algunas personas que llegaron y tenían mucho miedo porque no tienen la documentación de que sus hijos no van a estudiar. Claro, ya se les ha dado la información para que ellos puedan ingresar y ser incluidos en estos institutos educativos acá en Ecuador. La interrupción de los aprendizajes se ha extendido mucho en aquellos niños, niñas y adolescentes que han visto interrumpidos sus estudios de alguna manera al iniciar sus desplazamientos. Esta es una realidad pública y notoria que todos la hemos podido presenciar. También hay quienes, pese a estar matriculados en centros educativos de los países de destino, debido al confinamiento, no han podido iniciar el año escolar porque no cuentan con las herramientas tecnológicas para que puedan continuar dentro de sus comunidades educativas, como ya lo venían realizando de alguna manera presencial. Y reconozco que pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación acá en Ecuador, por los seguimientos que uno viene realizando, por diversificar de alguna manera los mecanismos de educación hacia la comunidad migrante y hacia los canales de inclusión también, podemos decir que más allá de todas estas plataformas web ya existentes, las condiciones de habitabilidad han afectado mucho también a la comunidad migrante. La falta de acceso a las tecnologías, como lo decía anteriormente, tanto internet y material educativo, estas son barreras que hay que tener muy presente dentro del Ministerio de Educación, que le afectan tanto a los niños, niñas y adolescentes desplazados,
debido a que han tenido que experimentar de alguna manera en sus intentos para poder acceder y a las respuestas educativas implementadas de alguna manera en las comunidades de acogida. Estos factores son algunos de los que ponen en riesgo lo que es el retorno de los niños, niñas y adolescentes también venezolanos a la escuela. La experiencia también que nosotros hemos podido tener frecuentemente de otra crisis es que más que el tiempo del aprendizaje interrumpido y que las escuelas también están cerradas de alguna manera, más probabilidades también existe dentro de los niños en situación de movilidad que no vuelvan a las escuelas. Entonces, pienso que la capacitación, la formación, no solamente para los niños, sino también para los padres. ¿Por qué? Porque ya ellos vienen con una situación de algunos vienen en shock debido a la situación de lo que han tenido que enfrentar, lo que han tenido que pasar por algunas trochas dentro de la frontera. Y entonces tenemos que comenzar tanto con la formación y capacitación para los padres y para los niños, ya que es necesaria para la comunidad migrante, porque pienso que es una herramienta primordial para que ellos puedan salir de donde están, debido a que la falta de conocimiento, que influye mucho, hace que también muchas personas cometan errores en cuanto a las leyes de los países que los reciben, algunas herramientas de información también, y de verdad estoy súper agradecida, aplaudo la gestión de diversos organismos acá en este país, y entre ellos ustedes, la Defensoría del Pueblo, porque realmente sí hemos tenido mucha relación, hemos venido trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, con políticas y acciones que se pueden implementar en la comunidad migrante, en especial en la comunidad venezolana, lo que es para la inclusión, la protección de alguna manera, como lo digo yo, de los derechos humanos que realmente cada día las personas van adquiriendo un poquito más de conocimiento sobre lo que está sucediendo, gracias también a la labor comunicacional que viene realizando la Defensoría del Pueblo, notificando por las plataformas web. A pesar de todo, sí ha llegado mucha la información que ustedes han hecho llegar, y realmente la comunidad migrante tiene mucha aceptación y se siente de alguna manera protegida, porque lo hemos podido notar cuando las personas nos llaman y nos dicen queremos ver de qué manera tenemos contacto con la gente de la Defensoría, queremos hacer alguna denuncia, y realmente hemos visto esa aceptación, esa inclusión por parte de ustedes, de la comunidad migrante, realmente que nos acoge acá en este país. De verdad que estamos muy agradecidas, y bueno, seguiremos siendo voz de lo que nos tienen voz, como siempre lo digo yo, a nivel comunicacional, y podemos trabajar conjuntamente para seguir llegando la información y llevando y protegiendo en cuanto a los derechos humanos de la comunidad migrante, en especial de la venezolana, que es la que actualmente representa. Gracias. Muchísimas gracias, Yasmina. Y sí, en efecto, esperamos poder seguir o continuar con este relacionamiento para justamente promover y proteger los derechos de las personas de movilidad humana. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos hecho el recorrido de los módulos del curso virtual a través de los diferentes videos proyectados. Sin embargo, es necesario hacer una revisión del curso en su integralidad. Para esto, Pamela Jaramillo, directora nacional de Educación en Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, nos presentará de una manera muy breve los aspectos esenciales del curso virtual. Pamela, por favor, tienes la palabra. Estás con el micrófono en silencio, mi Pame. Perdón, mil disculpas. Muchas gracias, querida Lore, por la introducción. Primero quisiera agradecer a todas las autoridades que están aquí en este momento. A Yasmina, muchas gracias. La opinión, el aporte de la sociedad civil para nosotros es fundamental en estos procesos de reivindicación de derechos humanos y de protección de derechos humanos.
también a Sara Jaramillo como representante de la OEI aquí en el Ecuador, a nuestro defensor del pueblo, quien estuvo presente también dando sus saludos, al doctor Carlos Hernán Rodríguez de Colombia, quien con su aporte hemos podido también lograr estas metas, ¿no? Y por supuesto a Steve Vergara, la persona y director de nuestro mecanismo de movilidad humana. También al equipo del Mecanismo de Movilidad Humana, quien también ha sido parte de esta construcción, y al equipo de educación en derechos humanos de la Defensoría del Pueblo por todo el compromiso y coordinación, especialmente a David Mantilla, quien ha sido la persona que ha trabajado arduamente en la construcción de estos cursos virtuales. Como ustedes conocen, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un rol único frente a la promoción de los derechos humanos. Es por eso que con el apoyo en la gestión del señor defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, hemos logrado justamente posicionarnos en muchas herramientas y en muchos recursos que nos permiten justamente promocionar los derechos humanos a través de la educación en derechos humanos y con base a instrumentos internacionales que nos dan las atribuciones para lograrlo. Junto con la OEI, con la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos logrado también articular con el Ministerio de Educación estos cursos virtuales que nos permitirán fortalecer las capacidades de los servidoras y servidores públicos del Ministerio, docentes y personal de ese, que también nos lleva a cumplir ciertas metas como Estado ecuatoriano, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 4.7, que es dedicado al tema de educación, a la garantía de la educación y el derecho a la educación, y donde está como principio rector el enfoque de derechos humanos y los derechos humanos ciertamente dentro de los currículos. Entonces, también con esto nos permite cumplir como Estado ecuatoriano y como la OEI, organismo internacional, el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que tiene que ver con su primera fase justamente. Entonces, vamos poco a poco haciendo eco de estos mandatos que tenemos internacionalmente frente a la transversalización del enfoque de derechos humanos en la educación formal. Entonces, sin más preámbulo, quisiera mostrarles un poquito el tema, la plataforma virtual netamente donde va a estar incluida este curso virtual. Nosotros como Defensoría tenemos nuestra plataforma virtual Moodle. Quisiera, por favor, que ingresemos. Justamente ahí hay un pequeño concepto, ¿no? Justamente de lo que nosotros entendemos por educación en derechos humanos y es sacado de los instrumentos internacionales, de la Declaración de Educación en materia de derechos humanos específicamente. Entonces, por favor, querido David, si podemos ingresar al aula. Ahí está nuestro curso. Tenemos varios cursos virtuales ya que están en construcción y otros que ya están construidos en diferentes temáticas. Aquí está el nuestro, que es Derechos Humanos y Movilidad Humana. Por favor, si podemos ingresar. Tenemos aquí nuestros videos, justamente los promocionales que hemos visto y los videos introductorios que hemos visto actualmente. Lo que sí me gustaría llamar la atención es que nuestras metodologías permiten el alcanzar aprendizajes significativos, ¿no? Nuestra metodología es una metodología emancipatoria crítica, donde se unen el construccionismo, el constructivismo, la educación popular, que nos permite justamente acudir o apelar a la experiencia de las personas participantes, tomando en cuenta que todos y cada uno de los seres humanos no somos vasijas vacías, ¿no? Sino tenemos un bagaje histórico, un bagaje social, un bagaje cultural. Entonces se tienen en cuenta estas experiencias justamente. Ahí podemos ver los 5 módulos que hemos visto hoy en este recorrido por todo el curso virtual. No creo que es necesario volver a repetir los temas y todo, pero porque ustedes ya han podido revisar justamente los videos, ¿no? Como hemos podido observar, los cursos virtuales presentados en este espacio tienen el objetivo de explicar los aspectos básicos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y su relación intrínseca con los derechos humanos. Esto nos permite generar espacios de reflexión sobre la situación de las personas en contextos de movilidad humana. Estos procesos nos permitirán reconocer también situaciones
de discriminación, diferentes tipos de movilidad humana y los delitos que se cometen en este contexto, de manera que podamos construir estrategias en conjunto para la promoción y protección de los derechos humanos. Creo que estamos seguras y seguros de que estos procesos y este proyecto en general con la OEI, con el Ministerio, contribuirán a mejorar los espacios de formación profesional de docentes y de servidoras y servidores públicos frente a los derechos humanos y específicamente frente al enfoque de movilidad humana. Finalmente, quiero que se lleven esta frase de Paulo Freire, que es como la guía que tenemos nosotros para continuar en este trabajo, ¿no? La educación en derechos humanos no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Un poquito le he modificado, incluyéndole derechos humanos. Sin embargo, creo que es la frase que a nosotros nos ha guiado en este proceso y en este camino de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esperamos que con estos cursos virtuales y estos procesos continuar articulando acciones tanto con el Ministerio como con la OEI en pro de transversalizar el enfoque de derechos humanos en la educación y que tanto niñas y adolescentes como sujetos de protección puedan acceder a una educación de calidad y calidez. Muchas gracias por su presencia. Sigamos con el proceso, estén atentos a nuestras redes sociales para la activación del proceso y estamos pendientes. Vamos a mandarles también un correíto con el link de inscripciones. Esperemos que en las próximas semanas ya el curso virtual pueda lanzarse para servidoras y servidores públicos especialmente, y coordinaremos ya con el Ministerio de Educación para que los docentes y las docentes lo puedan tomar. Muchas gracias, querida Lore. Un abrazo a todos y todas. Listo, muchísimas gracias, Pame. Y bueno, también queremos agradecer a todas las personas que participaron en este evento, a nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación. Esperamos que este curso virtual aporte en la formación y sensibilización, promoviendo y fomentando una cultura de paz, de inclusión y de respeto. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias y una muy buena días a todos. Buen fin de semana también. ¿Por qué viajamos las personas? Hay varias razones por las que los seres humanos viajamos. Este viaje nos invitará a ponernos por un momento en los zapatos de quienes lo hacen por necesidad. Este aprendizaje lo haremos todas y todos a través del curso virtual Derechos Humanos y Movilidad Humana, creado por la Defensoría del Pueblo y la Organización de Estados Iberoamericanos. Está dirigido a ti, que trabajas en el servicio público y tienes contacto con personas en situación de movilidad. A ti, para promover una convivencia pacífica e inclusiva en los espacios educativos. Este curso virtual te propone una serie de recursos interactivos, actividades y materiales para un aprendizaje dinámico, reflexivo y práctico. Podrás ir avanzando en cada módulo a tu propio ritmo y revisando las veces que necesites los diferentes contenidos teóricos. Las personas que han decidido migrar son iguales a ti y a mí. Entender la movilidad humana a lo largo de la historia es la pieza clave para entender y mejorar el mundo en que vivimos hoy. Acompáñanos en este viaje.